Pues ya estamos con Rafael Cardona, con su cristalazo, como le decía cuando fuimos a corte, América para los americanos y hay lo que sobra para México. Así lo está viendo Rafael Cardona en este fin de año prácticamente. Pues Pepe, mucho gusto en saludarlos a todos. Estaba yo reflexionando, Pepe, sobre algunas de las particularidades de la política exterior de México y realmente creo que quien mejor lo ha podido describir fue aquel embajador de los Estados Unidos llamado Jeffrey Davidoff, que escribió un libro El oso y el puercoespín. que describe lo imposible de tomar, capturar, o bueno, en el caso del oso, sí, porque tiene garras, de agarrar a México por algún lado. No se puede porque por todas partes tiene púas, espinas, entonces las patas del oso, pues el puercoespín lo pica, pero el puercoespín no le puede hacer nada al oso porque es demasiado grande. Entonces simplemente es un eterno no entenderse de manera completa. Hoy ha habido un diferendo, yo así lo llamo, entre el gobierno de Estados Unidos y la presidenta de México, con motivo de la ayuda que se le da, no sé a cambio de qué, a los cubanos desde México. Acabamos de comentar con la audiencia el envío de 2 buques petroleros cargados con 80,000 barriles de petróleo, de combustible, quiero decir, Sí, para que se genere algo de energía para un día o dos en Cuba, porque la situación es tan grave que ellos necesitan 110,000 barriles, México les mandó 80,000. en este envío. En este envío. Pero sí. México les ha regalado petróleo a lo largo de nuestra historia reciente hasta que se pudiera rebalsar por el malecón. Hasta ahí les ha dado petróleo. Porque es un pozo sin fondo. La ayuda que México le da a Cuba no tiene límites porque Cuba no tiene otra forma de aprovisionarse, excepto lo que le mandaban los venezolanos, que ahora con este bloqueo que tienen los Estados Unidos en contra de los petroleros que salen o quieren entrar a los puertos de Venezuela, pues simplemente nosotros tenemos que resolver el problema y no solamente con petróleo, para que funcionen sus carcachas de generación eléctrica. También les damos asesoría técnica y financiera por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces nosotros seguimos actuando con Cuba como si todavía Cuba tuviera alguna importancia geopolítica en el mundo, que ya no la tiene. Cuando Cuba tuvo importancia geopolítica fue durante la Guerra Fría y el periodo de ocupación soviética. Los soviéticos entraron a Cuba, como todos recordamos, porque querían tener ahí, ahora sí que, mejor dicho, nunca antes, una cabeza de playa a 90 kilómetros de Florida, donde pusieron su armamento nuclear. Y los americanos dijeron, pues aquí no, y se los echaron para afuera, pero con un grave riesgo para la paz internacional. Y en ese tiempo México jugaba con una defensa heroica de Cuba contra el bloqueo, y bueno, hasta el propio general Cárdenas se fue no se fue, quería ir a meterse a Cuba cuando la fracasada invasión de Bahía de Cochinos, o Playa Girón, como le llaman los cubanos, que Kennedy soltó y después no supo sostener, y apalearon a los mercenarios y a los... ¿Eran cubano-americanos? Eran de todo. Y había de todo, los había entrenado la CIA en Guatemala, en fin, una historia que a todos sabemos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo ha ido cambiando el mundo? Pero la relación de México con Cuba no cambia. Y creo yo, en un momento en el que debería de ser un poco menos ostensible, porque si López Mateos le prohibió al general Cárdenas ir a Cuba, López Portillo le dijo al mundo que lo que se le haga a Cuba se le hace a México, y luego
pues López Obrador trajo a un heredero del fracaso revolucionario a que hablara el 15 de septiembre en México como si Cuba tuviera algo que ver con la independencia de México. Entonces, México es un país muy difícil de entender, Pepe. No solamente en lo geopolítico, en lo político. Mira, por ejemplo, nos metemos hasta con los asuntos del más allá, de la teología, que como sabemos la teología se dedica a lo sobrenatural, porque el estudio de la existencia de Dios es sobrenatural. Bueno, el Papa Benedicto XVI desapareció el limbo. Dijo que el limbo, ni como una noción metafísica religiosa, podía existir porque le negaba a los recién nacidos no bautizados el gozo de la gracia del Señor. Yo no entiendo eso, pero yo no soy papa. Bueno, pues México no solamente recuperó el limbo, sino que abrió una embajada en el limbo. Y ahí mandaron a Gertz. Es el único embajador que yo recuerdo en mi vida que es nombrado, reiteradamente nombrado embajador de México, pero no sabemos en dónde. En el limbo. Yo ya me di cuenta de que ahí hay una maniobra de acercamiento con el Vaticano, ¿verdad? Y con la ortodoxia de la tradición católica, el limbo. El señor embajador en el limbo. Pero, a ver, explícame, el señor Raúl Rocha Cantú, fíjate, pasa de ser sospechoso de un fraude en la elección de Miss Universo, cosa que no le importa a nadie más que a Miss Universo, ¿no? No quiero decir que él sea dueño de Miss Universo, era dueño de la empresa que organizaba el concurso. De la mitad de la empresa. Sí, no de la señorita que ganó, no, esa no tiene dueño, tiene papá, que es medio socio del señor que le dio el premio. Bueno, después de sospechoso pasó a indiciado. De indiciado pasó a testigo protegido y después a señor desprotegido y luego a prófugo y ahora otra vez a testigo protegido. Ya lleva 2 fiscales y una impunidad. ¿Quién puede explicarnos eso? Yo no sé quién lo puede explicar, pero a mí, como a Gertz, me deja en el limbo. Muy bien, Rafael Cardona, muchas gracias por tu comentario. Así somos los mexicanos, chido. Así somos como el puercoespín. Peor que el puercoespín. Peores que el puercoespín. Gracias. Gracias a ti. Buen fin.